Operador. Hola y bienvenidos a la presentación de ingresos del primer trimestre de 2025 de Teleperformance. Mi nombre es George y seré el coordinador del evento de hoy. Les informamos de que esta conferencia está siendo grabada y, durante la llamada, sus líneas permanecerán en modo solo escucha. No obstante, al final de la presentación tendrán la oportunidad de hacer preguntas. Instrucciones del operador. Les recordamos también el aviso legal que pueden encontrar en la página 2 de la presentación. La conferencia será conducida por el señor Olivier Rigaudi, director general adjunto y director financiero del grupo, y el señor Thomas Mackenbrock, también director general adjunto. Ahora, cedo la palabra al señor Thomas Mackenbrock. Thomas Mackenbrock. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer acompañarles hoy y compartir con mi querido colega Olivier los resultados del primer trimestre. Lamentablemente, no podemos estar en la misma sala ya que estoy de viaje en Asia, pero aún así gestionaremos la presentación con normalidad. Como ya habrán podido ver y leer, estamos muy satisfechos con los resultados de este primer trimestre. Y creo que es importante empezar destacando 4 mensajes clave. En primer lugar, hemos registrado un crecimiento del 2,8% en este primer trimestre. Si lo analizamos en términos comparables, el crecimiento ha sido del 1,6%, o del 2,6% si ajustamos el impacto del contrato de gestión de visados que no fue renovado, como ya explicamos en febrero. Este resultado es especialmente sólido si lo comparamos con 2024, que fue un año bisiesto y en el que contamos con un día laborable más. Lo que más me entusiasma es el fuerte impulso que estamos viendo en nuestros servicios principales a nivel global. A nivel mundial, hemos crecido un 2,3% en términos comparables. Si nos fijamos, por ejemplo, en EMEA, Asia o África, el crecimiento se acerca al 4%. Hay un fuerte dinamismo en nuestro negocio, y por eso, tal y como ya adelantamos en febrero, estamos viendo una aceleración de ese crecimiento a lo largo del año. En cuanto a los servicios especializados, estamos muy satisfechos con la adquisición de ZP, que completamos en febrero. Junto a ZP, reportamos un crecimiento superior al 10%. Si lo analizamos en términos comparables, teniendo en cuenta la pérdida del negocio de visados, es algo menor. En segundo lugar, la integración de Majorel y la reorganización de Teleperformance Francia van por buen camino. Este año reportaremos sinergias de entre 20 y 30 millones de euros, que se suman a los 94 millones que ya anunciamos el año pasado. Ya hemos presentado el plan voluntario a las autoridades francesas. En tercer lugar, como recordarán, en febrero anunciamos un nuevo programa de colaboración en inteligencia artificial. Nuestro objetivo es construir un ecosistema abierto junto a las mejores empresas de IA a nivel mundial. Tras nuestra colaboración con Sanas, una herramienta de traducción de acentos que usamos para apoyar a nuestros compañeros en todo el mundo, ahora incorporamos a 2 empresas de IA agentiva a este programa. Como saben, defendemos la idea de humanos aumentados por IA, y nos vemos como orquestadores e integradores de servicios liderados por inteligencia artificial. Estamos encantados de contar ahora con EMA, una empresa de IA agentiva de uso horizontal, y con Parloa, centrada en servicios de atención al cliente, dentro de nuestro ecosistema. Cuarto y último punto, dado este contexto positivo, estamos en condiciones de confirmar nuestros objetivos financieros para el año. Olivier compartirá más detalles a continuación. Pasemos ahora a analizar estos aspectos más en detalle. Como pueden ver, nuestros servicios principales gozan de buena salud. India sigue siendo un motor clave de crecimiento, pero también lo son el Reino Unido, Oriente Medio, Egipto, Sudáfrica, Turquía y Latinoamérica. En resumen, vemos un impulso sólido en muchas regiones. En EMEA y APAC, el crecimiento comparable ha sido del 3,8%. En América, aunque hay cierta desaceleración en Estados Unidos, el crecimiento global sigue siendo positivo, con un 0,8%. En servicios especializados, incluyendo ZP, estamos cerca del 11%. Ajustando el impacto del contrato de visados no renovado, el crecimiento habría sido de casi el 4%. Con ese contrato incluido, cae a un menos 2,4%. En concreto, sobre LanguageLine, estamos atentos al entorno volátil en Estados Unidos y gestionándolo cuidadosamente, aunque esperamos una aceleración del crecimiento en la segunda mitad del año. Respecto a nuestras estrategias de Bestshoring y Nearshoring, vemos más impulso en hubs multilingües y ubicaciones offshore. La integración de ZP va según lo previsto. Olivier estuvo recientemente sobre el terreno para iniciar los distintos procesos de sinergia, especialmente en TI y gestión de tesorería. Ya hemos incorporado los resultados de los 2 primeros meses, y están completamente alineados con nuestro plan de negocio. Estamos encantados de dar la bienvenida a toda la familia ZP al grupo Teleperformance. Seguimos posicionándonos como orquestadores de 4 elementos clave: gestión de la inteligencia emocional de nuestros equipos, excelencia operativa en procesos, transformación tecnológica y especialización sectorial. En tecnología,
Acabamos de revisar en INDE cómo estamos implementando microservicios de IA en las operaciones diarias. Queremos seguir impulsando eficiencia y calidad a través de estas herramientas. En cuanto a asociaciones, seguimos construyendo un ecosistema de socios de IA con soluciones que nos permitan ofrecer lo mejor tanto a nivel humano como digital. Sobre EMA, es una empresa fundada en San Francisco por Surojit Subovic. Cuando conocí a Surojit en Silicon Valley, me impresionó muchísimo. Ha creado una plataforma horizontal de IA generativa capaz de automatizar flujos de trabajo empresariales de forma autónoma. Tiene más de 40 patentes en Estados Unidos, y ha trabajado con gran éxito en Coinbase y Google. Estamos muy ilusionados de trabajar con ellos como socios e integradores exclusivos para más de 400 clientes a nivel mundial, con derecho a inversión en su próxima ronda de financiación. Queremos transformar juntos los procesos de back office, un área donde ya crecimos a doble dígito el año pasado. Sobre Parloa, es una empresa europea con más de 300 empleados, fundada por Malte y Stefan en Berlín. Está especializada en soluciones de IA generativa para la atención al cliente. Creemos que la combinación de sus herramientas con nuestra experiencia en pod de front office puede ser muy potente. También tenemos derecho a invertir en su próxima ronda. Ambas empresas son excelentes incorporaciones a nuestro ecosistema. Estoy muy ilusionado con lo que podremos construir juntos, y espero poder compartir más casos de éxito próximamente. Y ahora, pasamos a los detalles financieros. Olivier, tienes la palabra. Olivier Rigaudi. Gracias, Tomás. Buenas tardes a todos. Me alegra compartir con vosotros estas cifras positivas. Vamos a comenzar con la primera diapositiva, simplemente para mostrar que el crecimiento sigue su curso. Quería detenerme un momento en esta diapositiva. El crecimiento reportado ha sido del 2,8%, y como podéis ver, el crecimiento orgánico ha sido del 1,6%. Me gustaría destacar que en este primer trimestre nos hemos beneficiado del tipo de cambio del dólar, que fue más fuerte de lo que es hoy. Hablamos de $1,05 frente a los 1,09 del año pasado, mientras que actualmente está en torno a 1,13. Por tanto, este dato del primer trimestre ha contado con un dólar más favorable del que probablemente veremos a lo largo del resto del año. Ese 1,6% de crecimiento orgánico está, por supuesto, por encima del consenso del mercado, que apuntaba al 1,1%. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver con más detalle el desglose de ese crecimiento. Como se mencionó anteriormente, el efecto divisa fue negativo en 6 millones de euros. En realidad, es una mezcla. Por un lado, un impacto positivo del dólar estadounidense, aproximadamente 25 millones de euros, que se ve compensado por el efecto negativo de monedas como la libra egipcia, el real brasileño, el peso colombiano, entre otras. En resumen, el impacto en este primer trimestre ha sido limitado, aunque probablemente será diferente en la segunda mitad del año. Además, hemos tenido un efecto de cambio en el perímetro de consolidación de 36 millones de euros, que, como comentaba Tomás, corresponde a la consolidación de la actividad de ZP durante 2 meses, desde principios de febrero. Y contamos con un crecimiento orgánico de 42 millones de euros, proveniente principalmente del servicio principal, del que os daré más detalles en un momento. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí podéis ver la división de ingresos por tipo de actividad, servicios principales, Core Services, y servicios especializados, Specialized Services. Tal y como comentábamos, el crecimiento de los servicios principales ha sido del 2,3%, claramente por encima de las previsiones, impulsado principalmente por Europa, Oriente Medio, especialmente África, y Asia-Pacífico. En cuanto a los servicios especializados, por favor, manteneos en la diapositiva anterior un momento. Gracias, han crecido un 10,7%, incluyendo los 2 meses de ZP que mencionaba. Si excluimos ese impacto, el crecimiento sería del 2,4%. Y si además eliminamos el conocido contrato no renovado en Reino Unido, el crecimiento se situaría cerca del 4%. Siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría volver un momento sobre el desempeño por sectores. Aquí vemos un crecimiento significativo en los sectores público, de viajes, hostelería y medios, entretenimiento y videojuegos. También hemos visto un buen comportamiento en los hubs multilingües, como el de Egipto, y en la región Asia-Pacífico. Como podéis comprobar, la diversificación de nuestra cartera de clientes nos permite absorber cualquier eventualidad. Siguiente diapositiva. Desempeño por línea de negocio. Es interesante ver que los servicios de atención, care, representan aún el 54% del negocio, y crecen en línea con el crecimiento general. Pero también estamos viendo un crecimiento notable en el UPO, servicios no relacionados con voz, en todas las regiones, ya sea en confianza y seguridad, back office o en otras áreas. Así que claramente, la parte no relacionada con atención está creciendo más rápido que la atención al cliente tradicional. En resumen, un buen desempeño. Pasemos ahora a la previsión. Siguiente diapositiva.
Por favor, seguimos observando un entorno económico volátil. No voy a comentar lo que leéis cada día en la prensa, pero el mercado sigue teniendo una dinámica positiva, impulsada por tendencias como la deslocalización y la automatización, de las que estamos sacando provecho. También nos beneficiamos de la consolidación de proveedores, y seguimos comprometidos con una previsión de crecimiento orgánico de entre el 2% y el 4%, que sería del 3% al 5% si excluimos el contrato de pagos en Reino Unido. En cuanto al margen, crecerá entre 0 y 10 puntos básicos a lo largo del año, y seguiremos generando un flujo de caja libre sólido, de alrededor de 1.000 millones de euros antes de extraordinarios. Todo ello contribuye a seguir reduciendo nuestra ratio de deuda neta sobre vida recurrente. Hasta aquí los datos. Le devuelvo la palabra a Tomás para profundizar en algunos puntos. Adelante, Tomás. Micrófono de estudio Tomás Mackenbrock. Como hemos comentado ya con varios inversores, hay mucho interés por conocer mejor nuestra estrategia en esta nueva era de la inteligencia artificial, cómo la estamos implementando en nuestros servicios PO, en los servicios especializados, qué propuestas únicas ofrecemos y qué papel queremos desempeñar en este ecosistema de IA. Y, en segundo lugar, cuál es nuestra visión a medio plazo en este contexto de cambio. Por eso, como ya avanzamos, celebraremos el próximo 18 de junio en Nueva York nuestro Capital Markets Day. La idea es responder en profundidad a todas estas preguntas que nos habéis planteado, mostraros casos reales, cómo aplicamos nuestra estrategia y qué estamos viendo en el mercado. Ya dimos un pequeño adelanto a finales de febrero, y desde entonces hemos avanzado aún más en alianzas con empresas de IA. Tenemos mucho que compartir y estamos muy ilusionados con recibir a muchos de vosotros, tanto en persona, será en el Rockefeller Center, como online, a través de streaming. Nos encantará profundizar en estos temas con vosotros en esa ocasión. Y ahora, abrimos turno de preguntas. Estamos encantados de escucharos. Operador. Muchas gracias, señor. Instrucciones del operador. La primera pregunta de hoy viene de Will Kidness, de Bernstein. Adelante, su línea está abierta. Will Kidness. Buenas tardes. Gracias por responder a las preguntas. Tengo dos, por favor. En primer lugar, ¿podrían hablar un poco sobre la ralentización del lenguaje Line? Creo que algo similar ocurrió quizá en 2017. ¿Podrían darnos un poco más de contexto, y si hay visibilidad sobre una posible recuperación? Y en segundo lugar, respecto a las inversiones en inteligencia artificial. Creo que la inversión en Sanas fue de unos 13 millones de euros, y en Ema y Parloa, en conjunto, unos 25 millones. Me gustaría saber cómo debemos entender ese desembolso, qué participación han tomado, y si hay margen para aumentar esas cifras. Y respecto a los 100 millones de euros que se mencionan en total, ¿puede crecer esa cifra? Y, por último, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto para las adquisiciones tradicionales o para la retribución al accionista? Gracias. Thomas Mackenbrock. Empiezo con la primera pregunta, que creo que ya has apuntado. Vimos una dinámica parecida durante la primera administración de Trump. Hay mucha incertidumbre en el mercado, aunque no tanto por cambios regulatorios. La normativa sobre acceso a idiomas en Estados Unidos sigue vigente, pero observamos, sobre todo en la comunidad hispanohablante, que es un grupo de usuarios clave para nuestros servicios de lenguaje Line, cierta, ¿cómo decirlo?, reticencia a acceder a servicios públicos, ya sea en sanidad o en administraciones gubernamentales. Y eso está afectando de forma notable al crecimiento del lenguaje Line. Sigue creciendo, por supuesto, pero hay cierta contención en la demanda. Es difícil predecir cómo evolucionará este entorno en los próximos meses. En 2017 vimos una recuperación, y el equipo espera algo similar para este año. Por eso somos más optimistas de cara a la segunda mitad del año, aunque seguimos muy atentos a la situación y en constante diálogo con el equipo, ya que, como bien has señalado, el crecimiento se ha ralentizado respecto al año pasado. No obstante, el servicio sigue creciendo y está gestionado por uno de los mejores equipos del sector en cuanto a soluciones de interpretación. Pasando a tu segunda pregunta sobre las asociaciones en inteligencia artificial, como comentamos, hemos iniciado colaboraciones y puedo decirte que la respuesta de los socios, y de empresas de IA en todo el mundo, ha sido muy positiva. Trabajamos con muchos socios porque queremos ofrecer la mejor tecnología a nuestros clientes. No estamos atados a ninguno en particular, pero sí creemos en colaborar estrechamente con empresas específicas con las que podamos crear situaciones de beneficio mutuo. Por ejemplo, hemos comenzado a usar traducción de acentos para aumentar las capacidades humanas. Tenemos dos colaboraciones en el ámbito de la IA agente, una orientada a la experiencia del cliente en el front office, y otra más enfocada a procesos internos y tareas de back office. También estamos explorando aplicaciones de IA verticales, porque muchas veces la IA debe adaptarse a necesidades muy concretas por sector. Nuestro objetivo es ofrecer la mejor solución posible para nuestros clientes, combinando IA con PO dirigido por personas. Este año hemos destinado 100 millones de euros a este plan. Es pronto para decir cómo evolucionará esa cifra en años posteriores, pero estamos avanzando y comprometidos con los resultados. Como habréis visto,
Las siguientes rondas de financiación para estas empresas aún no se han cerrado. El hecho de estar en su cap table es una señal positiva, ya que es algo muy disputado. Y si comparten sus valoraciones en futuras rondas, podréis conocerlas. Pero más allá de la participación en el capital, lo más importante es el acuerdo que nos permite integrar sus soluciones con nuestras capacidades, y nuestro enfoque de comercialización y servicios gestionados. Porque realmente creo que TP es uno de los mejores socios para escalar soluciones de IA a nivel empresarial. Y esta capacidad de implementación a gran escala es una propuesta de valor muy potente. Perdón por extenderme tanto en la respuesta. Will Kidness. No hay problema, ha sido muy útil, gracias. Y solo una pregunta de seguimiento. En cuanto a la asignación de capital, ¿habrá que esperar al día del inversor el 18 de junio? Thomas Mackenbrock. Sí. Este año, como sabéis, hemos completado la adquisición de ZP, hemos aumentado el dividendo y hemos asignado hasta 100 millones de euros del flujo de caja libre previsto de más de 1.000 millones. Pero sobre la estrategia futura de asignación de capital, daremos más detalles en el día del inversor. Will Kidness. Perfecto. Muchas gracias, operador. Gracias, señor. Pasamos ahora con Carl Green, de RBC Capital Markets. Adelante. Carl Green. Muchas gracias. Dos preguntas por mi parte. Siguiendo con la cuestión de Will sobre Language Line Solutions, ¿estáis esperando una recuperación en la segunda mitad del año? Si esa recuperación no se produce, ¿cómo afectaría eso a vuestra guía de margen de entre 0 y 10 puntos básicos para todo el grupo? Intento entender cuánto depende esa guía de la recuperación del LLS. Y en segundo lugar, respecto al rendimiento del negocio principal, y el de DIPS en el primer trimestre, que ha sido bueno, ¿podéis detallar cuánto proviene de nuevos clientes, y cuánto de la mejora por eficiencia y deslocalización? Eso ayudaría mucho. Gracias. Thomas Mackenbrock. Olivier, adelante. Olivier Rigaudi. Sí, contesto a la primera. Estamos siguiendo esa evolución de cerca, precisamente por la importancia del mix. Ya hemos empezado a tomar medidas preventivas tanto en costes directos como en SG&A, para asegurar que cumplimos con el crecimiento y los márgenes anunciados. Hasta ahora estamos viendo una mejora en las ventas de contratos en LLS. Aún no es definitivo, pero creemos que hay motivos razonables para pensar que crecerá con más fuerza en la segunda mitad del año. Aún así, en este periodo de incertidumbre, estamos siendo muy prudentes en el control de costes para asegurar que cumplimos con la guía. Thomas Mackenbrock. ¿Me escucháis? Espero que sí. Contesto a la segunda pregunta. El crecimiento lo estamos viendo principalmente en medios, administración pública, bienes de consumo de alta rotación y turismo/hospitalidad. Como sabéis, nuestro modelo implica un crecimiento progresivo, así que es una combinación de nuevas cuentas ganadas este año y crecimiento en clientes existentes. El año pasado ya comentamos que habíamos reforzado nuestras actividades de desarrollo comercial. Y ahora estamos viendo resultados, una mezcla saludable entre nuevos logos y expansión con clientes actuales. Y si miramos las previsiones para el resto del año, también soy optimista para la segunda mitad. Carl Green. Perfecto. Muchas gracias, operador. Muchas gracias, señor. Pasamos ahora con Ben Wild, de Deutsche Bank. Adelante. Ben Wild. Hola, gracias a todos. A pesar de que esta era solo una actualización de ingresos, tengo algunas preguntas. Thomas Mackenbrock. Adelante. Ben Wild. Sobre la guía de margen que habéis reiterado, Olivier, el año pasado, creo que dijisteis que el grupo podría generar sinergias de mejora bastante por encima de los 150 millones iniciales. Desde entonces, ¿habéis mantenido ese objetivo? ¿Seguís pensando que los 150 millones es el máximo? Segunda pregunta. Respecto al tipo de cambio, ha habido movimientos fuertes en las últimas semanas. ¿Cómo afecta la debilidad del dólar a vuestros márgenes? Y por último, sobre el LS, en marzo hubo una orden ejecutiva que promovía el uso exclusivo del inglés. ¿Qué os hace pensar que habrá una recuperación en la segunda mitad? ¿Y cómo están reaccionando vuestros clientes ante ese cambio normativo? Gracias. Olivier Rigaudi. Sobre las sinergias, como recordaréis, el año pasado conseguimos 94 millones de euros. Dijimos al mercado que este año aportaríamos entre 20 y 30 millones más, principalmente en la segunda mitad del año, sobre todo por una razón clave. Gran parte de este ahorro vendrá de costes de IT y telefonía, asociados a contratos que finalizan a finales de junio de 2025. Así que no podremos reflejar estos ahorros en un año completo, pero sí durante unos 6 meses de 2025. Esto es fundamental. En cuanto al total de los 150 millones, volveré sobre este tema a finales del segundo trimestre, en la presentación de resultados del primer semestre, con una cifra más precisa. Pero lo que sí puedo adelantar es que la mayoría de las iniciativas de sinergia ya están en marcha. Y las iremos recogiendo en tiempo y forma, a medida que expiran los contratos, especialmente los de IT y los relacionados con algunas sedes concretas. Algunas de estas ubicaciones están vinculadas a compromisos contractuales que todavía no podemos cancelar. Y sobre el segundo punto, tenemos que diferenciar entre impacto por transacción e impacto por traducción. En este caso, hablamos principalmente del impacto por traducción.
No es lo mismo trabajar con un dólar a 1,05 en el primer trimestre que a 1,13, como está ahora. Así que esto, sin duda, afectará tanto a nuestras ventas como al impacto negativo por tipo de cambio. Lo estamos monitorizando muy de cerca. Hasta ahora, en el primer trimestre no hemos notado demasiado impacto, pero sí podría sentirse más en los próximos trimestres si la tendencia continúa. Como digo, esto afectaría tanto a ventas como a margen. En cuanto al impacto por transacciones, la mayoría de nuestras coberturas de divisas se cerraron entre septiembre y principios de enero, así que no debería haber un impacto significativo en este sentido. El mayor riesgo sigue estando en la traducción de resultados. Sobre la mejora esperada en la segunda mitad del año en Language Line Solutions, LLS, lógicamente no podemos saber con exactitud cuándo se materializará. Pero si tenemos un patrón que ya observamos en 2017, tras una orden ejecutiva similar, y que mostró signos claros de recuperación. Es importante aclarar que esta nueva orden ejecutiva no prohíbe el uso de lenguas distintas al inglés. Hay muchas normativas vigentes que garantizan el acceso a servicios en otros idiomas. No es tanto una cuestión legal, sino más bien de ambiente general, de contexto social, que no ayuda. Aún así, seguimos viendo nuevos volúmenes en entrar, el servicio de vídeo va bien, y también hay contratos con LLS que están a punto de firmarse. Por tanto, estamos monitorizando la situación muy de cerca, pero creemos que es algo que, a día de hoy, podemos gestionar. Si cambia el panorama o tenemos más visibilidad, actualizaremos al mercado. Thomas Mackenbrock. Sí, por añadir algo, a veces hay cierta confusión con respecto a lo que implica esta orden ejecutiva. De hecho, hoy en día más de 30 estados ya tienen leyes que designan al inglés como lengua oficial. Así que no es una novedad radical. Lo que hace esta orden es anular un anterior firmado por Bill Clinton, que establecía ayudas lingüísticas para personas con dominio limitado del inglés. Ahora las agencias federales tienen más margen para aplicar o no esas normas. Pero las agencias de servicios lingüísticos, como la nuestra, pueden mantener sus políticas. En muchos casos, siguen siendo imprescindibles, como por ejemplo en hospitales. Lo que vemos ahora es más bien un descenso en la demanda, no por cambios legales, sino porque simplemente algunas personas dejan de acudir, y si leemos las noticias, podemos entender por qué. Aún así, LLS es solo una parte de los servicios especializados, que representan en torno al 15% del negocio total. Hay que mantener la perspectiva. Y como ya dijimos en febrero, seguimos vigilando este tema muy de cerca, porque es algo que debemos gestionar, aunque esté algo fuera de nuestro control. Olivier Rigaudi, y se me olvidaba. También mencionamos el plan de reorganización en Francia del que provisionamos el año pasado. Está avanzando bien y, si todo va según lo previsto, esperamos tener la aprobación definitiva por parte del Estado francés en las próximas semanas. Esto nos permitiría ponerlo en marcha a comienzos de la segunda mitad del año, y sin duda también contribuirá a mejorar nuestros márgenes. Ben Weil, una última pregunta, si no os importa. ¿Podríais darnos una idea de a cuánto ha crecido LLS en el primer trimestre? Olivier Rigaudi, un crecimiento de un dígito medio. Ben Weil, muy claro. Gracias, Olivier Rigaudi. Gracias a ti, operador. Pasamos ahora con Remy Grenu, de Morgan Stanley. Adelante, por favor. Remy Grenu. Buenas tardes. Gracias por responder a mis preguntas. Me quedan dos. La primera, ¿hay alguna novedad sobre la transición en el puesto de CEO que podáis compartir con nosotros? Y la segunda, respecto a LLS. He leído que la agencia IFE de Estados Unidos está desarrollando una herramienta propia de traducción en tiempo real con inteligencia artificial. ¿Estáis trabajando con ellos? ¿Prevéis algún impacto si el gobierno desarrolla herramientas propias? Thomas Mackenbrock. Gracias por las preguntas. En cuanto a la transición, como dijimos, está funcionando de forma muy armoniosa con Daniel, el nuevo presidente, y con Olivier. Es un placer trabajar con ellos. Hay mucho por hacer, no nos falta trabajo, pero lo estamos haciendo de forma muy colaborativa y eficaz. Sobre la herramienta de inteligencia artificial de IFE, sinceramente, no tengo conocimiento directo. No estamos involucrados en ese proyecto, al menos por ahora, y no ha salido en nuestras conversaciones. Pero si queréis, lo investigamos y os damos más detalles. Estamos trabajando con múltiples instituciones gubernamentales y, por supuesto, también estamos explorando y probando herramientas de IA para servicios de interpretación. Así que, encantados de volver con más información cuando la tengamos. Remy Grenu. Sí, perfecto. Y para concretar, dentro del 14% del negocio que hacéis con gobiernos en LLS, ¿sabéis si IFE representa una parte importante o está más diversificado? Olivier Rigaudi. Por lo que yo sé, no representa una parte significativa, pero lo revisaré. Thomas Mackenbrock. Sí, además la estructura de IFE está en constante evolución, así que volveremos a ti con más detalles sobre ese punto. Remy Grenu. Perfecto. Muchas gracias. Thomas Mackenbrock. ¿Alguna pregunta? Operadora. La siguiente pregunta es de Nicole Magnon, de UBS.
Adelante, por favor. Nicole Mannion, buenas tardes, gracias por responder. Me queda solo una pregunta sobre el tema de la inteligencia artificial. Creo que habéis mencionado que habéis lanzado unos 80 proyectos en el primer trimestre, lo cual suena a iniciativas propias. Y también comentasteis que tenéis asociaciones funcionando en paralelo. Entonces, esto indica un cambio hacia un enfoque más basado en colaboraciones, en lugar de hacer inversiones propias en tecnología de IA. ¿O pensáis seguir con un enfoque híbrido? Me interesa entender cómo estáis equilibrando las inversiones entre desarrollo propio, colaboraciones estratégicas y participaciones minoritarias. Cualquier detalle sería muy útil. Gracias. Thomas Mackenbrock, sí, muy buena pregunta. La verdad es que no se trata de elegir una cosa u otra. Es un enfoque mixto. Tenemos un conjunto muy sólido de soluciones de IA desarrolladas internamente en Teleperformance. Algunas son propias, y otras se basan en tecnologías del mercado que luego adaptamos. Lo agrupamos todo bajo lo que llamamos TP Microservices, herramientas de asistencia a la gente, traducción simultánea, herramientas de conocimiento, control de calidad, análisis. Es una suite muy completa. No se trata de una única herramienta grande, sino de soluciones específicas para necesidades concretas. Y seguimos desplegándolas porque creemos que aún hay mucho margen para transformar nuestras operaciones con ellas. Ahora bien, si hablamos de tecnologías realmente punteras, ahí es donde nuestras alianzas con ciertas compañías líderes marcan la diferencia. No contamos con ese tipo de capacidades tan avanzadas internamente para todos los casos, así que tener un ecosistema abierto, y colaborar con ellos tiene todo el sentido. En resumen, nuestras capacidades internas se complementan perfectamente con lo que ofrecen nuestros socios, y eso nos da una ventaja competitiva real al combinar lo mejor de ambos mundos. Nicole Mannion, entendido. Muy claro. Muchas gracias. Operadora, gracias por su pregunta. Señoras y señores, por motivos de tiempo, solo queda espacio para una última intervención. Damos paso ahora a Laurent Gelebart, de BNP Exane. Laurent Gelebart, buenas tardes. En realidad tengo dos preguntas. La primera es sobre la gran volatilidad que estamos viendo en el mercado. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando fallaron algunos bancos regionales, muchos clientes retrasaron sus decisiones de externalización. ¿Cómo veis el desarrollo del pipeline de nuevos negocios? ¿Hay clientes que estén dudando o esperando antes de tomar decisiones? Y la segunda pregunta es sobre el tipo de cambio. Olivier, ¿puedes compartir con nosotros la sensibilidad al efecto de conversión del euro frente al dólar? Es decir, por cada céntimo de apreciación del euro, ¿cuál sería el impacto en margen? Olivier Rigaudi, empiezo yo. Thomas Mackenbrock, sí, por favor, empieza tú, luego yo respondo lo del cliente. Olivier Rigaudi, vale. En cuanto al tipo de cambio, depende del nivel, claro, pero en general, por cada céntimo que se aprecia el euro frente al dólar, el impacto en ventas puede ser de unos 20 millones de euros. Eso afecta directamente a la facturación. Laurent Gelebart, y en términos de rentabilidad, Thomas Mackenbrock, tengo que revisar bien el dato, pero el impacto en la rentabilidad sería significativamente menor, como te puedes imaginar. Es difícil predecir exactamente el efecto, así que preferimos ser prudentes. Pero en ventas, sí, son esos 20 millones por céntimo, aproximadamente. Nuestro presupuesto no está muy alejado del tipo actual, así que hemos sido bastante conservadores. Pero queda mucho año por delante. Olivier Rigaudi, y sobre tu primera pregunta, Laurent, ahí es donde creo que se ve claramente la fortaleza de Teleperformance. Tenemos una cartera de clientes muy diversificada, y eso nos da una visión amplia. Algunos clientes, como decías, adoptan una postura de espera, observando cómo evoluciona la situación antes de tomar decisiones. Otros, en cambio, quieren ahorrar más costes y aceleran la externalización. Así que es una mezcla. Algunos sectores van más lentos, otros ven una oportunidad para crecer más rápidamente. Y ahí es donde nuestra diversificación geográfica y sectorial marca la diferencia. Por ejemplo, este año estamos viendo que ciertas verticales del negocio principal están creciendo más rápido de lo esperado. El año pasado, al inicio, fue al revés. Specialized Services crecía más que el negocio principal. Este año, es al contrario. Sí, tenemos que gestionar esa volatilidad, pero lo hacemos desde una posición de fuerza relativa en un entorno muy cambiante. Y aunque no estamos satisfechos con el ritmo del lenguaje Line, vemos muy buenos resultados en otras áreas, lo que nos mantiene optimistas. Laurent Gelebart, gracias, Thomas. Olivier Rigaudi, y efectivamente, estamos viendo que el negocio principal vuelve a crecer a buen ritmo, incluso mejor de lo esperado, y eso también es importante destacarlo. Thomas Mackenbrock, gracias. Y ya que es la última pregunta, aprovecho para decir que en unas semanas, durante el Capital Markets Day, presentaremos una actualización completa con más detalles. Estamos deseando seguir en contacto con todos vosotros.